magistrado Emilio Palacios. Creo que es el asambleísta de Creo, ¿no? Juan Fernando Flores. Juan Fernando Flores es el... Juan Fernando Flores. Sí. Bueno, está bien, perdón. El asambleísta Juan Fernando Flores, bienvenido. Buenas, jefe de la bancada de Creo. ¿Cómo está? Buenos días, ¿nos escucha? ¿Bien? Buenos días, muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Un saludo a todos los ecuatorianos. Qué bueno. Empieza Javier. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Javier Segarra le saluda. Bienvenido. ¿Cuál es la lectura que le dan ustedes a este informe de la Comisión Especial que trata en lo posible de establecer un juicio político al presidente de la República? Bueno, yo creo que la lectura tiene que remitirse a los elementos que ellos han incorporado dentro del informe, y ahí la pregunta es, ¿cómo pueden evaluar los ecuatorianos que un meme, es decir, una publicación que se hizo en una cuenta de Twitter, haya sido el fundamento para que se pueda incorporar dentro de las conclusiones el hecho de una supuesta vinculación a través de una cuenta falsa que el día de ayer justamente fue desmentido? Así que en función de ello, si un meme es el carácter, es el valor que representa este informe, ¿cómo lo puede tomar el pueblo ecuatoriano? Como lo que es, un chiste. Sin duda. Asambleísta, le voy a pedir un favorcito. Si puede poner horizontalmente su cámara del teléfono, le agradecería muchísimo para que se vea mejor en la plataforma de I99. Si lo viera al dispositivo, exacto, mucho mejor. Gracias, asambleísta. Entonces, lo que se ha hecho en ese informe, jurídicamente muchos sostienen que no tiene el sustento para poderlo establecer como tal. Es que en la parte jurídica aquí tenemos que irnos al elemento central de que nunca existió ningún proceso de investigación. Al final del día aquí se hizo una suposición, se entendieron que había unas declaraciones que validaban en teoría algunos elementos, pero que al final del día en 221 páginas lo único que encontramos son fábulas. Fábulas porque al final del día lo que establecen es lo siguiente, y voy a hacer un ejemplo de lo que está dentro del informe, por favor. No lo estoy diciendo yo. La designación del canciller de la República responde a una intención de posicionar a Danilo Carrera para que en función de ello él desde ahí pueda abrir la apertura al tema de las mafias albanesas en el país. Es decir, ¿dónde están las pruebas de eso? Es decir, ¿cómo puede ser que la consideración de una fábula de lo que yo creo que supuestamente pasó, pero no tengo pruebas ni certezas, pero además me voy a apoyar en elementos falsos, no se puede construir en un elemento jurídico, más allá de que aquí algunos crean que esto es contar un relato? Así que en función de eso no hay el carácter jurídico, no hay el carácter fundamental de lo que se establece entre un informe, una investigación seria, cuando se incorporan a buenas y primeras temas como un fake news de una red social, y en función de eso los propios miembros que construyeron este informe son los que jugaron a destruirlo, porque al final del día se ve que no tiene el fundamento alguno sobre los elementos. Más allá de la famosa parte de esto es política. La política no se puede basar en función de que yo establezco una mentira, hago un señalamiento y no tengo ninguna responsabilidad. Así que por eso están conscientes de que llevaron esto tanto al extremo que hasta el mismo hecho de traición a la patria se tuvieron que echar para atrás. Y así como ese argumento sin sustento, políticamente es lo que se está actuando desde ese punto de vista, porque de lo contrario nadie termina de entender cómo se pudo o cómo se pretende establecer una situación de esa naturaleza, asambleísta. Es que aquí yo creo que lo que ellos van a hacer es lo siguiente. Ellos van a lanzar este informe al Pleno de la Asamblea Nacional. Seguramente van a tener los 70 votos para aprobarlo, porque al final del día, si ya llegas hasta este punto, no te vas a echar para atrás a última hora. Pero ojo, se pueden dar sorpresas, porque después de las declaraciones de la asambleísta Mireya Pazmiño de ayer, donde se vio una persona en una posición descolocada y desvirtuada de su fin, en teoría, de investigar de manera imparcial, nos damos cuenta de que al final del día aquí pretendieron siempre construir una retórica que les daba igual qué es lo que está dentro del informe. Solo necesitan el justificativo de que hay un informe. Porque además, y es importante aclararle a los ecuatorianos, para presentar el juicio político no necesitan esto. El juicio político está establecido claramente dentro de la ley, que debe ser presentado con 46 firmas, fundamento sobre cuál de las causales es la que se estaría aplicando, y en función de ello hacer que el CAL conozca para enviarlo a la Corte Constitucional. El informe es simplemente una parte de su retórica
donde van a decir que no son ellos individualmente quienes hacen esto, sino que el Pleno de la Asamblea Nacional fue el que decidió que esto se tiene que actuar. Ahí es donde vemos que simplemente se intenta usar la institución para justificar algo que hoy no puede. De mi parte, gracias, asambleísta. Mauricio Casa continúa con la entrevista. Don Ramiro. Sí. Ok, asambleísta, el informe se origina por la denuncia de la Posta en que se devela algo que estaba archivado, oleado y sacramentado, pero salió a la luz y decía algunas cosas que entre, como usted dice, fábulas y verdades, hay que rescatar las verdades dentro de ese informe y transitar para una aclaración que termina sirviendo para la transparencia, no solo del señor presidente de la República y de su entorno más cercano, sino por sanidad pública, ¿ya? Por sanidad pública debe hacerse. Y hay algo que no se hizo nunca, y fue hacer comparecer a la general Varela, principio y fin de ese informe, para que diga la razón de por qué se inició y la razón de por qué se archivó. Si ese insumo tenga la seguridad que se desbarata cualquier cosa, pues habría la explicación de quien lideró ese tipo de investigación para desvirtuar todo lo que los demás están suponiendo. Y ese es un acto de responsabilidad en el que tiene que contribuir el Ejecutivo, pues a quien han puesto en duda es al entorno presidencial y a su familia íntima. Entonces yo creo que por un acto de honestidad de la autoridad que fue la señora Tania Varela, deberían por lo menos presionarla a comparecer para que ahí sí tener un insumo cierto de lo que estamos hablando. ¿No le parece que es necesario de una vez por todas aclarar lo que vale del informe y quitar la fábula del camino? Yo creo que la transparencia siempre es el proceso claro y necesario para poder resolver todos los elementos, sobre todo cuando se señala a un gobierno. Pero ahí, en el mejor de los sentidos, le voy a devolver la pregunta con un elemento. ¿Cómo se puede considerar que una comisión va a tomar como cierta una declaración, cuando para ellos una publicación en Twitter de una cuenta falsa lo es? Es decir, ¿van realmente a considerar lo que es verdad y lo que no es verdad, o simplemente van a usar los hechos que ellos consideran necesarios para su narrativa? Porque tengan la plena seguridad de que incluso así asista quien ellos convoquen y les diga esto no es así, esto no tiene sentido, lo van a tergiversar para construir su narrativa. Lo mismo ocurrió con la propia declaración de Luis Verde Soto, ex secretario de la Secretaría Anticorrupción. ¿Qué es lo que tuvo él? Una declaración en el pleno de la comisión, mencionó elementos sobre cómo se constituyó el informe y la conversación que tuvo con el presidente, y si vamos a las conclusiones de este informe, dicen que él declaró que el presidente de la República le pidió que más o menos guarde, omita y desaparezca el informe para que en función de ello no haya prueba de la lucha contra la corrupción. Y en función de esa omisión es que se constituye que el presidente de la República, en teoría, estaría atentando contra la seguridad del Estado. A ver, Juan Fernando, pero ahí le voy a hacer un alto, ahí le voy a hacer un alto, ahí le voy a hacer un alto para no confundir las cosas. Ahora que ya tienen ministro de gobierno, ya les ha dicho que tienen que salir a contrastar las opiniones de la oposición, cosa que antes andaba mutis por el foro, y al único que torpedeaban y lo obligaban a salir al presidente de la República, lo cual era políticamente incorrecto. Entonces, ahora ya salen ustedes, ya sale, pero con un discurso uniforme. Antes cada uno disparaba los tiros como le parecía, y eso no puede ser. Por eso se pide claridad, porque resulta que más narrativa tienen los que hacen daño que los que tienen que defenderse, y los obligan a estar contra las cuerdas en vez de estar diciendo los hechos como fueron. Entonces, poniendo las cosas en contexto, los que se han dejado encimar son ustedes por su capacidad, su poca capacidad de gestión en cuanto al contraste, que hoy recién, hace 3 semanas, comienzan a tenerlo y comienzan a darse cuenta de los frutos que tiene, pues el pueblo y la gente que tiene sentido común sí tiene criterio para saber la diferencia entre la verdad
y la fábula. Pero hay elementos que aquí no se pueden dejar de lado y aquí también entonces hay que ver puntos de vista sobre esto. La comisión que está constituyendo este informe, vamos a basarnos en función de ello. La primera convocatoria que hace es al asambleísta Ronnie Aliaga. Esa es la primera interlocución que establece. ¿Qué dice el asambleísta Ronnie Aliaga en la comisión? Que los audios de la posta no son válidos, que el intento de vincular lo que la posta publica con él no tiene ninguna retórica y que en función de eso, si los audios no tienen elemento argumentativo y la vinculación que establece en el hilo conductor de la posta no es válido, no hay por qué vincularlo. Si revisa las 221 páginas de este informe, Ronnie Aliaga no aparece. ¿Cómo para la comisión esa declaración sí es válida? Y el mismo elemento que se utiliza para señalar al presidente de la República, entonces ahí cambia la situación. ¿Cómo es posible que para una cosa sí y para otra cosa no? Y si vamos en función de eso, que esta es la primera convocatoria que hizo la comisión, entonces en función de ello libran a su colega, pero como necesitan ir en contra del presidente, se constituye que ese es el camino y ahí el audio sí es válido y la vinculación sí. Yo creo que aquí tenemos que tener cuidado en la metodología como se van realmente a desmenuzar los hechos, porque aquí nunca se ha dicho que no se investigue, aquí nunca se ha dicho que no se avance en ese proceso. La Fiscalía General del Estado está dentro de la investigación y la fiscal varias veces ha venido a la propia comisión donde incluso se le preguntó, y lo pregunté yo para que incluso no sea otro elemento. Bien, señora fiscal, ¿usted ha establecido hasta estos momentos vinculación alguna de responsabilidad o dentro del acto del presidente de la República sobre los hechos que usted está estableciendo? ¿Y cuál fue la respuesta? No existe hasta el momento ninguna vinculación y es muy pronto para poder establecer los actores. Así que en función de ello, si la autoridad de investigación establece eso y no lo tomamos como un hecho válido, pero sí tomamos como válido la publicación de un tuit falso y en función de eso se incorpora dentro del informe, ¿cómo vamos a combatir una fábula en función de realidades cuando aquí la intención de la comisión nunca fue que haya una verdad, sino solo su verdad, y por eso construyeron una fábula? Asambleísta Flores, usted habla desde el deber ser. Sin embargo, las argumentaciones, le saluda Mauricio Icaza, las argumentaciones que ahora último he escuchado son las mismas que se han mantenido durante todo este tiempo con relación a cuando se quiere hacer un juicio político, se quiere defenestrar a alguien. Nosotros hacemos la parte política y a veces hacen, y muchas veces, no a veces, muchas veces han hecho tabla rasa de la ley. En el caso del presidente de la República está claramente tipificado en la Constitución de la República las causales. Sin embargo, nuevamente activaron esa retórica de que ellos se manejan en la parte política. ¿Qué trato de decir con esto? De que la agenda está plenamente marcada y que todo apunta a defenestrar al presidente de la República. Ahora, en el hipotético caso de que esto pase los filtros que vienen, entiéndase, el CAL y el Pleno de la Asamblea Nacional, va a ir a la Corte Constitucional. Pero la Corte Constitucional no es que va a analizar el informe de la comisión, porque para eso el Pleno deberá hacer la consulta y consecuentemente deberá argumentar la consulta desde el punto de vista jurídico. Consecuentemente, la narrativa de esa consulta va a ser un poco distinta a lo que diga el informe. Y yo siento que existe quizás mucha confianza en que la Corte Constitucional no va a permitir o no va a declarar la admisibilidad del juicio político. ¿De repente no están pecando de ser de tener exceso de confianza? No es un tema de confianza, porque entonces aclaremos cuál es el procedimiento para que no se confunda a los ecuatorianos sobre los hechos. Si quisieran presentar el juicio político, no necesitan el informe. ¿Qué establece la ley para que se presente el juicio político? 46 firmas de respaldo, que se establezcan las causales que habría cometido en este sentido el presidente de la República una acción o otra para poder activarse el numeral 1, el numeral 2 o el numeral 3, los elementos probatorios sobre ello, la constitución de la narrativa con la cual se le estaría implicando o iniciando el proceso de juicio político y los elementos o anexos que se convierten en la prueba que validan estos procesos. Para eso no necesitan el Pleno de la Asamblea Nacional, para eso no necesitan el informe. ¿Saben cuál es el gran detalle? Que no tienen todos estos elementos. ¿Por qué? Porque lamentablemente no tienen pruebas fehacientes sobre ello. ¿Qué es lo que van a constituir? Y además, esto lo advertimos hace semanas, así que le adelanto lo que ellos van a hacer
de cara aquí a lo que vendría hacia la Corte Constitucional. Va a aprobarse un informe, van a decir que como es el máximo órgano de la Asamblea Nacional, eso tiene carácter vinculante. En función de ello se va a convertir en el elemento base del postulado sobre el juicio político, que ahí tienen que añadir anexos, pruebas, elementos que permitan constituir lo que analiza la Corte Constitucional. Porque sí, la Corte Constitucional no va a leer las 221 páginas, pero sí va a analizar si cada uno de los elementos, hasta incluyendo el verbo rector con el cual se lo señala, constituye o no dentro del proceso una causal real para que se pueda activar sobre eso. Entonces, ahí nada tendría que ver lo que va a ocurrir el día de mañana en el Pleno de la Asamblea Nacional, ni lo que la propia comisión estableció, porque al final del día los votos en el CAL lo tienen, los votos en la comisión lo tenían, y los votos en el Pleno seguramente van a estar. Entonces no es un tema de pecar de confianza. Aquí hay que hablar con las cosas claras. El punto está en que ellos todavía no tienen claro cuál es el elemento con el cual van a señalar. Tal es así que en el informe se planteó en un punto determinado traición a la patria. Y el Partido Social Cristiano dijo, epa, yo no me voy a anotar ahí si ustedes van con eso. Casualmente es el propio asambleísta Zapata el que mociona que eso se retire. Pero bajo ese mismo elemento, es decir, si tú construyes 221 páginas de un informe y porque ya no te conviene, sacas algo, utilizan esa misma dinámica para incluir un tuit que al final del día fue un meme. Entonces, en función de ello, aquí el informe es lo de menos que ellos necesitan. Ellos lo que están constituyendo es la línea de establecer que la Asamblea Nacional, como máximo órgano del propio Parlamento ecuatoriano, es el que está validando que se inicie un juicio político. Pero ahí tendremos que ver cuál es la posición de los jueces de la Corte Constitucional. Usted corrobora que eso es válido o no. Usted corrobora lo que le estoy indicando, consecuentemente, y ahí evidentemente la Corte Constitucional tiene ciertas limitaciones porque no se puede pronunciar sobre la totalidad. En todo caso, lo que quería también es su parecer a lo que ya más o menos usted manifestaba hace un rato, las declaraciones de su colega asambleísta al decir, al anunciar que en el hipotético caso de que la Corte Constitucional no dé la admisibilidad al juicio político, verían la manera, y una de ellas es hacer lo que pasó con el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, de casi que declarar la incapacidad mental del presidente de la República con tal de sacarlo. ¿Qué calificativo le merecen declaraciones de esta naturaleza? Desesperación. ¿Y por qué es desesperación? Porque aquí hay dos elementos que todos los medios mencionan sobre sus declaraciones, pero hay algo que están obviando. Y yo se los voy a aclarar para que lo puedan ver y lo revisen en las declaraciones de ayer. Lo primero, Mireya Pazmiño habló en nombre de todos los miembros de la comisión. ¿Qué dijo? Que todos los miembros de la comisión van a ser ahora los proponentes del juicio político. Vean las caras de los legisladores cuando ella dice eso. Lo segundo, de ahí menciona que si la Corte Constitucional no obedece al pueblo, es decir, a lo que ella considera que es válido, evaluarán otras medidas y empieza a disparar con ventilador un sinfín de opciones para ello. ¿Qué ocurre cuando menciona la incapacidad mental? ¿Por qué no ven un poco el lenguaje corporal del asambleísta Esparza y sobre todo del asambleísta Viviana Veloz, donde ahí sí me voy a centrar en un tema importantísimo? La asambleísta Mireya Pazmiño representa a ella y quizás 2 o 3 legisladores más de Pachacuti Radical, porque hasta el propio Pachacuti ha hablado de expulsarla. Pero la asambleísta Viviana Veloz representa una bancada de 47 legisladores. ¿Quieren saber qué hizo ella cuando siguió con el tema de incapacidad mental? Se retiró de la rueda de prensa. Si la principal artífice, articuladora y ñaña de este proceso ha sido Viviana Veloz, se retira cuando la asambleísta Mireya Pazmiño menciona esto, esta no es la hoja de ruta que ellos tienen planteada, ni es el camino que tienen establecido, sino que en la desesperación de Mireya Pazmiño de conocer que el día de ayer Leonardo Cortázar dijo que esa supuesta comunicación no es de él, porque ni siquiera usa redes sociales, se dio cuenta de que hizo una payasada con el informe al incluir un meme como justificativo de un juicio político al presidente. Eso lo que da es vergüenza. En el otro argumento, con respecto a calentar las calles, esto en alusión también a lo que ya ha anunciado la CONAIE para la próxima semana, porque ese fue el otro argumento del asambleísta. Completamente. Yo creo que ahí entonces hay que escuchar las visiones de varios elementos y se los voy a mencionar. El primero, Isa menciona que se van a sumar a las movilizaciones de las mujeres
del 8 de marzo. La lucha de las mujeres no necesita padrinos. La lucha de las mujeres y las reivindicaciones de lo que son sus luchas y sus derechos son propias y válidas. No necesitan que alguien venga a padrinarlos. Y el movimiento de mujeres ha sido claro de que no necesita que alguien se les sume, le acompañe o gracias a que ahora se les incorporó es que se les va a escuchar. Las mujeres han alzado su voz durante muchos años en este país para lograr derechos. Así que en función de ello, por eso hoy obtiene el rechazo de los movimientos de mujeres a que pretende utilizar algo tan real y válido como una lucha, que es la de este sector. Lo segundo, las peleas que tienen entre ellos mismos. La FENOCIN no lo reconoce. En sus propias reuniones le dice que está utilizando el movimiento indígena. Así que primero que se pongan de acuerdo para saber si es que realmente tienen una intención de movilizarse o no. Y lo tercero, la propia argumentación de ISA. Inició con que se van al paro, vio que la ciudadanía se lo criticó, la propia prefecta y el alcalde que ganaron de la Revolución Ciudadana, al menos aquí en Quito y Pichincha, dijeron que ese no es el camino y que ese no puede ser la ruta. Es decir, a Mireya la dejan sola en la rueda de prensa y a Isa lo dejan solo en la movilización. Yo creo que los que tienen que evaluar realmente de qué lado están y si tienen o no los factores para buscar lo que quieren buscar, no somos nosotros en el gobierno, son los que hoy lo están proponiendo. Jaime Velázquez. Gracias, mi querido y buen ponderado compañero. De lucha. Asambleísta, la verdad es que escuchándolo tengo una preocupación y es la que todos los ecuatorianos se preguntan y es de darse el caso las movilizaciones, de darse, porque hay quien dice que no tienen todos los factores como junio del 2022. Desde la Asamblea Nacional, ¿hay algún exhorto, hay alguna estrategia planteada para proteger a la ciudadanía que no toca pito en este entierro? Perdón que sea tan gráfico en la pregunta. Yo creo que aquí lo primero es ver en cuál es la agenda de la Asamblea Nacional la próxima semana. ¿Quieren saber qué tan preocupada está la Asamblea Nacional sobre las movilizaciones de la próxima semana? Estamos planificando irnos a sesionar en Portoviejo el jueves 9. Si es tan importante el día 8 en las movilizaciones de calle, ¿por qué la Asamblea Nacional se prepara tanto para irse a las fiestas en Portoviejo el 9? Ahí es donde también hay que comenzar a ver dónde está el relato y la construcción. Lo que a nosotros nos molesta como bancada oficialista es que la Asamblea Nacional, en vez de estar dedicada a lo que tenemos que estar dedicados, a las cosas que podemos avanzar para los 18 millones de ecuatorianos, estamos en estos puntos de capricho de algunos legisladores. Aquí logramos avanzar en el mes de diciembre con una mesa técnica sobre lo que es la ley de inversiones para generar procesos de inversión. Avanzamos, logramos la aprobación por unanimidad, logramos sacar leyes en materia de seguridad. Es decir, la Asamblea y el Ejecutivo empezó un proceso de avance, pero llegó el capricho de algunos legisladores y ahora estamos detenidos. Así que yo entiendo la preocupación que tiene la ciudadanía de que por qué nosotros en medio de esta pelea de esta gente. Pero es que esta gente no termina de entender que no debe responder a sus agendas, sino a los 18 millones de ecuatorianos. Y ahí, para que quede claro, aquí nadie está diciendo que desde el gobierno nacional no se tienen que hacer cambios o que todo está perfecto. El presidente de la República fue claro el 6 de febrero al reconocer los resultados en que ese fue un llamado de atención muy grande de la ciudadanía hacia él. Y se han hecho los cambios donde en muchos temas, desde lo político, lo económico y lo social, ustedes ya han mencionado aquí que se nota la diferencia. Pues vendrán más elementos que se tendrán que dar para que se pueda afianzar la confianza en ese ecuatoriano que hoy le interesa más que le respondamos a sus necesidades que a ver si una fábula o un cuento es lo que define su futuro. ¿Tenemos 2 años para darse cuenta de eso? Yo creo que aquí hay varios elementos que se tienen que incorporar dentro del análisis porque la responsabilidad no es solo desde el Ejecutivo. Aquí hay responsabilidades que también son compartidas desde el Legislativo y desde los otros poderes del Estado. Aquí el Consejo de Participación Ciudadana se dedicó más a ver cuál era el que controlaba o no el poder para en función de ello hacer los exámenes y eso hizo que la Asamblea Nacional esté detenida dentro de su propio proceso, más la pelea constante que normalmente tenía con el Ejecutivo, donde el diálogo no era la opción. Ahora hemos visto que el diálogo es el camino. Así que no es un tema de si 2 años le tomó al gobierno nacional, es 2 años le ha tomado al Estado ecuatoriano entender que debe dejar las diferencias que tienen, centrarse en los puntos que tenemos en común para sacar adelante a los ecuatorianos y que la politiquería sea lo que ya salga por fin de todos los estratos, porque al final del día es lo que le está dañando al país.
Pero es que lo que usted dice, que tiene mucha razón y que muchos ecuatorianos están de acuerdo, es decir, no queremos politiqueros, no queremos soluciones, eso no se va a dar con esa Asamblea Nacional. Y la verdad es que muchos ciudadanos, no lo estoy diciendo yo, hay una serie de opiniones de la ciudadanía que dice que debería arrinconar a la Asamblea, en pocas palabras, del presidente de la República y proceder a la muerte cruzada. ¿Cuál es su criterio al respecto? Yo creo que para poder analizar si la Asamblea Nacional va a lograr o no eso, debemos entonces analizar quiénes nos pusieron acá. Al final del día nosotros fuimos electos por el pueblo ecuatoriano, con las diferencias que tengamos de quienes representan o no a cada uno de los curules en la Asamblea Nacional. Yendo a la muerte cruzada, con la misma población que fue la que eligió a los asambleístas que hoy están, ¿estamos seguros de que vamos a tener un cambio? ¿Es seguros que esa es la solución? Cuidado, la medicina termina siendo peor que la propia enfermedad. Así que en función de ello, yo soy de los fiel creyentes que la muerte cruzada no es la salida. Los ecuatorianos nos dieron la responsabilidad a 137 legisladores y a un gobierno para que trabaje en función de sus necesidades. Así que en función de ello, tenemos que ponernos todos de acuerdo, porque al final del día, los desencuentros, las disparidades, las incomodidades van a seguir siendo el día a día en la política. Salvo que venga alguien que haga tabula rasa y volvamos a los modelos donde un solo gobierno o un solo poder tenía el control de todo. Pero al final de eso nos llevó al éxito o a dónde nos llevó como país. Es que para implementar los cambios se necesitan que los dos se pongan de acuerdo y eso no va a pasar. Pero es que ahí es donde yo difiero, porque al final del día aquí sí se ha logrado que haya puntos de encuentro y avanzar en eso. En diciembre lo hicimos. Decían que la ley de inversiones no iba a lograr avanzar y lo logramos aprobar por unanimidad. Estamos esperando que las mesas del ámbito laboral se instalen para poder hacerlo. Aquí el punto está en que si partimos de que como no lo van a poder hacer, no hagamos nada, entonces ¿qué hacemos? ¿Esperamos a mayo del 25? No, eso no lo digo, no, le estoy preguntando yo. La verdad es que creo que tienen que buscar la estrategia política más adecuada para justamente llegar a gobernar este país que muchos dicen que es ingobernable, otros dicen que no, pero dicen que en el gobierno no se dieron unas dádivas por ciertos tipos de cosas y la verdad es que estamos en un lío. Los ecuatorianos solamente vemos lo que pasa en la Asamblea Nacional y nos da, déjeme decirles, nos da vergüenza. Porque la verdad es que mirar a esa Asamblea Nacional parece que no existiera, no representan los ecuatorianos, sino solamente los intereses políticos de ciertos partidos políticos. Esa es la realidad y eso es lo que tengo que comunicarle porque transmito justamente el mensaje. No soy yo quien está hablando aquí, sino el pueblo que los puso allá en esa silla. Y lamentablemente no hay resultados. La aceptación que tiene la Asamblea, sí, están los números. O sea, ahí lo dicen clarito, asambleísta. No sé si usted está de acuerdo con nosotros, pero le queremos agradecer muchísimo. Yo estoy completamente consciente y además yo creo que hay un punto importante. Uno de los principales críticos al manejo que se ha venido haciendo en torno al tema de la Asamblea Nacional he sido yo. Desde adentro y desde afuera. Y desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera. Por eso al menos mientras yo esté en la posición donde pueda estar para aportar y apoyar, mi llamado va a ser al diálogo y a construir esto. Porque al menos quizás no nos conocemos y en otro espacio lo podremos hablar con mayor claridad. Claro. Yo crecí en un país donde los extremismos llevaron a la pobreza completa de ese país y a procesos que lamentablemente nunca quisiera para el Ecuador. Así que conozco el resultado de los extremos y por eso yo al menos trabajo para la unión. Ojalá, mi querido asambleísta, que no sea una golondrina porque no hace verano. Le voy a dar paso a mi compañero Enrique San Martín, que está en contacto con nosotros. Tiene una última pregunta para usted. Adelante, Enrique. Gracias, Jaime. Asambleísta, solamente una reflexión. En una semana, el riesgo país de 1.300 sube a 1.800. En una semana, por esta crisis política. Desafortunadamente hay ecuatorianos que creen que el riesgo país es un indicador más. No, en el exterior nos están viendo como un país con una credibilidad política por los suelos. Después reclamamos que no hay inversión, porque no se sabe en el exterior qué es lo que va a pasar cuando en el Ecuador están declarando incapaz mental, entiéndase loco, que fue lo que señaló un asambleísta al presidente de la República. Nada más, en una semana, 1.300 a 1.800 del riesgo país. Su comentario breve, por favor. Yo creo que aquí nosotros tenemos que hacer un punto donde posterior a lo de este informe y lo que seguramente será la hoja de la ruta política del juicio según la oposición,
tenemos que hacer un punto donde el llamado tiene que ser desde el presidente de la República a todos los poderes del Estado, a dejar de lado las diferencias y comencemos a trabajar juntos por el tricolor. Si no hacemos esto, más allá de que tengamos hasta puntos en común, logremos aprobación de leyes y logremos muchas cosas, nadie, ni la Asamblea, ni el gobierno le va a dejar un mejor país a los ecuatorianos. Así que en función de ello, yo creo que hay la voluntad. Y se lo digo porque aquí, de los 137 legisladores, no todos son como los que nada más declaran. Aquí hay mucha gente que le quiere apostar a este país más allá de su ideología política, y eso yo creo que es a lo que debemos abocar. Gracias, asambleísta. Agradecerle por habernos atendido a esta hora de la mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo nuevamente al pueblo ecuatoriano. Muy bien, gracias a asambleísta Fernández. La verdad, la verdad que cuando uno escucha estas declaraciones y uno se pone a pensar,